con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Saludos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que se transmite desde Visión 10, a través de Visión 10, a través de YouTube, en el canal CEAR Television Network, aquí en el estudio del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, en la ciudad de Querétaro, junto al Fray Luis de León. Hoy vamos a hablar con ustedes de la juventud, pero de una juventud especial. Hoy les queremos mostrar en esta televisión abierta y en este espacio que es para usted y para todos los que estamos aquí, un espacio de televisión propositiva. Queremos conocer a otros jóvenes diferentes, distintos, que tienen una manera diferente de vivir y que han venido por aquí, algunos de ellos, a compartir lo que viven en sus comunidades. Son jóvenes agustinos recoletos, jóvenes que se han consagrado realmente a vivir dentro del mundo este carisma tan antiguo y tan nuevo. Con nosotros está Nadia Domenichetti, bienvenida. Gracias. Nadia, ella es argentina, de las comunidades JAR de Argentina, realmente donde se originó todo este movimiento. Y ahora yo quiero que vean, en este momento les voy a pedir a los productores que vean un pequeño video en donde les pide el Papa Francisco en el año 2013 esto a los argentinos. Decir una cosa, ¿qué es lo que espero como consecuencia de la jornada de la juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah? Que me perdonen los obispos y los curas si alguno después le arma lío a ustedes, pero es el consejo. Y gracias por lo que puedan hacer. Pues sí, el Papa decía que hagan lío. ¿Y cómo se hace el lío en Argentina a través de las juventudes agustinos recoletas, Nadia? Contagiando el carisma, demostrando a los demás lo que el Señor hace en nuestras vidas. A ver, ¿cómo Nadia se integra a las juventudes agustinos recoletas, a las JAR? A través del colegio, estaba cursando el último año del secundario y se acercó un sacerdote, un fraile agustino recoleto, a invitarnos a realizar este retiro casiciaco. Un colegio en donde pues lo llevan los agustinos recoletos. No, es un colegio de hermanas del Divino Maestro, que sí, los frailes prestaban servicio en las misas en el mismo. ¿Cómo fue tu primera impresión y tu primer contacto con los agustinos recoletos? La verdad es que fui un fin de semana a despejarme, a pasar un rato con amigos y bueno, y me terminé encontrando con frailes, con un estilo de vida que realmente me animó y me entusiasmó a seguir este camino de fe. A ver, ¿qué pide, qué es lo que más le llama la atención a Nadia de la vida agustino recoleta? El vivir en comunidad, el compartir con hermanos la fe, el darse cuenta que uno no está solo, más allá de que Dios siempre lo acompaña, pero seguir el camino con hermanos. Nadia además trabaja en Cáritas Argentina. Allí está ejerciendo su labor y pues lleva, ¿cuántos años en Cáritas llevas? 8. 8 años y trabajaste con Monseñor Jorge Mario Bergoglio, hoy el Papa Francisco, ¿no?
Sí, allá, mientras estaba él de arzobispo en Buenos Aires. Él acompañaba mucho a la pastoral social y sobre todo, como dice, no hay que hacerse carne con el pobre, así que siempre estaba dispuesto a ayudarnos. Me voy, Nadia, ahora con tu trabajo. El trabajo de Nadia en Cáritas Argentina. ¿Qué realizas? ¿Qué desempeñas allá? En realidad estoy con los programas de salud que Cáritas Argentina ofrece a las 66 diócesis que se encuentran en todo el país. Y lo que hacemos es brindarle no un servicio, sino también una promoción social a los hermanos más necesitados y pobres, en mi caso desde la temática de salud. Bueno, en Argentina se nos muestra a través de los medios de comunicación pues unas avenidas muy grandes, una casa rosada, también hay un obelisco, el tango, Puerto Madero. Hay pobreza en Argentina. En todos esos lugares donde vos decís, Javier, lamentablemente tenemos mucha gente en situación de calle, mucha gente que en esos lugares muy turísticos viven en la calle, en la intemperie y solo duermen en el suelo. ¿Y Cáritas cómo ejerce su labor con esa gente? Y Cáritas primero le da de comer, le da los alimentos, cuestiones básicas para una persona y después los ayuda a integrarse a una sociedad, ¿no? A una sociedad que tan marginados los tiene. Las periferias, yo sé que el Papa Francisco nos habla mucho de salir a las periferias y es por esa experiencia tan fuerte que él trae en Buenos Aires. ¿Nos puedes describir cómo son las periferias de Buenos Aires? Que serán muy parecidas a las periferias de cualquier ciudad latinoamericana. Sí, la verdad que las periferias se vive bastante con miedo, se vive con miedo por el tema de la inseguridad muchísimo. La pobreza está manifiesta, o sea, uno lo puede ver en la calle, no está oculta, está ahí aún cuando uno sale a trabajar, cuando uno va a su estudio, cuando uno va a la parroquia. Es ahí donde se encuentran las periferias y las situaciones más dolorosas, ¿no? Y a su vez la realidad, porque es la realidad misma. Sigo con tu antiguo arzobispo de Buenos Aires, hoy con el Papa Francisco. Él dice, lo hemos visto al principio, hagan lío. A ver, ¿cómo hacen lío las juventudes agustino-recoletas en Argentina? A ver, Jorge Mario Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, conocía a las JAR, a las juventudes agustino-recoletas. Sí, tenía contacto con ellos, de hecho tenían una reunión una vez al año, un encuentro donde el hoy Papa Francisco se acercaba a los jóvenes, se acercaba a ver cuál era su realidad, cómo vivían y no solamente él les hablaba, sino que también los jóvenes les hacían preguntas, ¿no? Y él también le preguntaba a los jóvenes. Era un intercambio, un ida y vuelta. Todo sale de una experiencia con Jesús. Esto que hemos hablado antes del servicio social, el Papa Francisco dice que no tenemos que ser una ONG, que aquí todo es por Jesús. Este encuentro con Jesús, tú explicaste antes que había un retiro, que estuviste en un retiro, en una quinta El Pilar. Una quinta en Pilar, sí. Bueno, va. ¿Cómo es esa experiencia del encuentro con Jesús, con Nadia? ¿Qué pasa? Es una experiencia muy fuerte. La verdad es que no le alcanzarían las palabras para explicarlo, porque no se explica, se siente, se vive. Ese encuentro es personal, pero a la vez uno va viendo cómo cambia el Señor la vida de los demás y es imposible que no le atraviese el corazón a uno, ¿no? Desde una experiencia muy fuerte, desde vivir a un Dios quizás a través del catecismo en un colegio de forma autoritaria, a pasar a vivir a un Dios amor, a un Dios misericordia, a un Dios completamente diferente al que quizás nos enseñan los manuales, ¿no? A un Dios más vivo, a un Dios más cercano, a un Dios más amigo. Has dicho tú que, pues eso, enseñar el catecismo de una manera autoritaria. ¿Qué les dirías tú a todas estas personas que o enseñan el catecismo de manera autoritaria y nos están viendo, o han recibido esta enseñanza de manera autoritaria y se han alejado de la Iglesia? El Señor es amor, es eterna misericordia, no es un Dios de manual, no es un Dios que uno lo puede aprender, es un Dios que uno lo tiene que conocer, que lo tiene que dejar entrar en su corazón y que realmente ahí es donde van a encontrar el verdadero Dios. Dicen más los gestos que las palabras. El Papa Francisco habla mucho de una iglesia y de una pastoral de gestos.
¿Qué gestos nutren a los jóvenes? ¿Qué gestos les hace crecer por parte de los agustinos recoletos? Me refiero por parte de los frailes. Por sobre todo el estilo de vida que ustedes tienen, cómo viven en comunidad, cómo se relacionan con su propia comunidad, ¿no? Con su comunidad en su propia casa. Eso es algo que a los jóvenes les llama mucho la atención porque tienen como una idea del fraile o del sacerdote bastante errada muchas veces, porque llegan quizás a la parroquia sin tener conocimiento previo de esta vida. La verdad es que los jóvenes empiezan a través de un retiro de impacto. Muchas veces también por el colegio ingresan y ya tienen contacto, pero la realidad es que hay otros jóvenes que no, que ingresan sin ningún tipo de conocimiento de cómo es la vida de un sacerdote, y muchas veces lo tienen allá arriba como el sacerdote que celebra misa y demás. Y eso, el vivir en comunidad, el compartir la fe, y sobre todo cuando se hacen cercanos a los jóvenes, porque uno muchas veces los puede tener como allá arriba, como una eminencia, y realmente sienten y se dan cuenta cuando el fraile es más cercano, ¿no? Cuando el fraile realmente vive en comunidad y trabaja y los acompaña en su fe, ¿no? Estamos con Nadia Domenichetti. Ella es miembro de las Juventudes Agustinos Recoletas en Argentina y trabaja en Cáritas Argentina. Está con nosotros compartiendo parte de su trabajo y parte de lo que vive cada día. Regresamos en un momento. Está listo Eloy Saavedra con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica. Vamos con él y en un momento regresamos aquí en Valores de Acero. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Como siempre es un placer llevarle la información más relevante del mundo de la fe católica. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Las 5 del Hoyo. Soy Eloy Saavedra y como cada semana tenemos buena información. Una sociedad que descarta a los ancianos porta el virus de la muerte, dice el Papa Francisco. En audiencia general en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre expresó que la Iglesia no puede y no quiere conformarse con una mentalidad impasible y menos aún de indiferencia y de desprecio hacia la vejez. También dijo que el número de ancianos se ha multiplicado, pero nuestras sociedades no se han organizado lo suficiente para dejarles un sitio, con el respeto necesario y la concreta consideración para su fragilidad y su dignidad. Y puso en evidencia que, mientras somos jóvenes, somos inducidos a ignorar la vejez como si fuese una enfermedad a la que hay que tener lejos. Al terminar, invitó a visitar los asilos diciendo que la calidad de una sociedad, de una civilización, se juzga también según cómo los ancianos son tratados y el lugar reservado para ellos en la vida común. Importante noticia, nombra el Papa Francisco a Fidencio López, obispo de San Andrés Tuxtla. El Papa Francisco nombró al presbítero Fidencio López Plaza, obispo de San Andrés Tuxtla, Veracruz, quien se desempeñaba como vicario episcopal de pastoral de la diócesis de Querétaro. Hasta su nombramiento fue párroco de la parroquia del Ministerio de Pentecostés en la ciudad de Querétaro y coordinador de los vicarios episcopales de Pastoral de la Providencia del Bajío. Este es el tercer nombramiento que en este año realiza el Papa Francisco para sacerdotes mexicanos. En enero designó cardenal al arzobispo de Morelia Alberto Suárez Inda y en febrero nombró obispo de Orizaba al presbítero Eduardo Cervantes Merino. Y siguiendo con la información, seguimos en este tiempo litúrgico de la Cuaresma. Y por eso el Papa Francisco explica cómo lograr la conversión a la que invita el Señor. El Papa pidió reflexionar en Cuaresma sobre la invitación a la conversión, el don que nos dará el Señor y que es un gran perdón. El Santo Padre expresó: paren de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, defendiendo a los huérfanos y a las viudas, es decir, aquellos que nadie recuerda, entre los que también se encuentran los ancianos abandonados, los niños que no van a la escuela y aquellos que no saben santiguarse.
Y en otra información, más de 150 personas participaron en el retiro de Cuaresma de las Fraternidades Seglares en México. El pasado 21 de febrero, en el Salón San Juan Diego de la Parroquia de Jesucristo Crucificado en México DF, 150 seglares agustinos recoletos celebraron su retiro de Cuaresma. Por primera vez en México, los seglares utilizaron los cuadernillos Revitalización e Interioridad, editados por el Secretariado General de Espiritualidad de la Orden de Agustinos Recoletos. Se expuso la necesidad de volver al corazón para encontrarse con Dios, que es la misma respuesta que dio Agustín de Hipona a las inquietudes y movimientos interiores que todo ser humano siente frente a la vorágine del día a día que nos desubica y estresa. Y finalizando con la información, Cardi celebra el Día del Enfermo 2015. Se celebró la Jornada Mundial de la Oración por los Enfermos 2015 en el Centro de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo Integral Cardi. El agustino recoleto Giovanni Bolaños ofreció una amena y reflexiva conferencia sobre las actitudes que debe tener un cuidador de enfermos. La mayor parte del auditorio eran voluntarios y voluntarias que llevan a cabo su tarea de los hospitales públicos para acompañar por medio del servicio de escucha a los enfermos y sus familiares. Durante la conferencia se habló del mensaje del Papa Francisco a propósito de esta 23ª Jornada Mundial del Enfermo, que el pontífice tituló con una cita bíblica del libro de Job: "Yo era los ojos para los ciegos, los pies para los cojos". Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Recuerde mandarnos sus comentarios y escribirnos a nuestro correo las5noticias@cartn.com. Yo soy Eloy Saavedra, mandamos un saludo a todo el auditorio que nos ve a través de esta señal ESNE El Sembrador. Regresamos con el Padre Javier a Valores de Acero. Gracias, Eloy, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica que les ofrecemos a través de este Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta aquí en la ciudad de Santiago de Querétaro. Estamos emitiendo desde aquí a través de Visión 10 y a través del canal de YouTube CEAR Television Network. Estamos hablando de las JAR, que son las Juventudes Agustino Recoletas, y estamos con una persona que no solamente es una joven agustino recoleta, sino que está comprometida verdaderamente con la orden de los agustinos recoletos. Ella es argentina, Nadia Domenichetti, y yo quisiera, ella trabaja en Cáritas, hemos dicho, y quisiera que nos contases algo impactante que has vivido en Cáritas Argentina. La verdad es que uno vive muchas cosas, porque está todo el tiempo, si bien mi trabajo se desarrolla detrás de un escritorio, porque la realidad es esa, hago más que nada toda la parte de coordinación y administración de los programas que se llevan a cabo, uno siempre está como sediento de tener estas experiencias y este contacto con la gente, ¿no? Por eso también el tema de mucho mi profesión, cómo poder incluirla con mi vocación. Y la verdad, una experiencia hace 2 años atrás, teníamos un proyecto en Añatuya, en una localidad en la provincia de Santiago del Estero. Esa provincia es pobre, sí. Santiago del Estero. Sí. Es de las más pobres de... Es una de las provincias más pobres. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en el centro, al norte de Buenos Aires. Al norte de Buenos Aires. Y justamente esta localidad, la de Añatuya, sufre mucho lo que es el mal de Chagas. El mal de Chagas, que bueno, obviamente es una enfermedad de transmisión vectorial que se contagia por medio de una vinchuca. Y la verdad es que esta enfermedad hoy ya se está propagando no solamente en los lugares más pobres, sino también en todo lo que es el país, ¿no? Justamente la gente que tiene menos recursos se traslada mucho y a su vez esas vinchucas se trasladan en su ropa quizás o en sus pocos elementos que tienen personales, y es así como de a poco se va trasladando también a través de la migración, y sobre todo está llegando a la ciudad, ¿no? Y la verdad es que esta experiencia es ver realmente cómo viven. Uno muchas veces lo puede ver en la televisión o puede leer un diario y saber cuáles son las situaciones en las que se encuentran, pero otra muy fuerte es estar con ellos, es compartir una comida, ver cómo viven, cuál es su situación.
y eso realmente atraviesa el corazón de cualquier persona, ¿no? Saber que no son un número o un porcentaje de pobreza o de indigencia, sino que son seres humanos que tienen nombre y apellido, ¿no? Que tienen una vida y bueno, ahí está Cáritas tratando de ayudarlos. ¿Y tú cómo conjugas esto del carisma Agustino Recoleto trabajando en Cáritas Argentina? La verdad es que yo siento que ser Agustino Recoleto es vivir en comunidad en las situaciones y en los lugares donde el Señor te lleva. Y realmente yo siento que mi trabajo, Cáritas, también hago comunidad ahí. Y una comunidad mucho más grande, porque gracias a Dios a trabajar a nivel nacional le da la posibilidad a uno de conocer a personas de todas las partes de Argentina, de todas sus realidades. Y siento eso, ¿no? Como que en cada lugar a donde uno trabaje, a donde uno tiene que estar, a donde uno se desarrolle, si realmente es Agustino Recoleto, tiene que vivirlo como comunidad, ¿no? A ver, una joven Agustino Recoleta que está en una organización de caridad que se mueve a nivel nacional. ¿Tú todo esto cómo lo platicas a los jóvenes, al resto de jóvenes Agustino Recoletos en las comunidades de Buenos Aires y de otras provincias de allá de Argentina? La verdad es que, digamos, Cáritas, gracias a Dios, habla por sí sola. Uno muchas veces no tiene que andar contando cuál es su misión o cuál es la visión. La verdad es que al estar inmersos dentro de la iglesia, dentro de un ámbito católico, la gente conoce Cáritas. Pero bueno, siempre está el hecho de decir, bueno, ¿y qué haces? ¿Y cómo lo haces? ¿Y desde dónde lo haces? Por sobre todo, más que nada también con la profesión que tengo en este caso, porque no es tan humana, entonces cuesta bastante llegar. Entonces demostrarle a los chicos que en realidad uno lo que tiene que hacer es estar al servicio, que uno desde lo que tiene, desde lo que es, desde lo que pudo nutrirse, desde lo que tuvo como su formación profesional, muchas veces se puede poner al servicio. Y justamente Cáritas es el que tiene más el conocimiento de la realidad. Es una institución que está muy cercana y sabe realmente cuáles son las necesidades. Entonces poder contactar a los jóvenes que realmente tengan esta inquietud y quieran trabajar y estar al servicio para a su vez también poder beneficiar a los hermanos. Hoy la verdad es que en Cáritas Argentina somos varios jares los que estamos trabajando. Somos varios jares. Hoy somos 4 jares que estamos trabajando en Cáritas Argentina. Cada uno con su labor diferente. Andrea está en desarrollo de recursos. Horacio y Guillermo están trabajando, si bien dentro de mi misma área, pero a través del proyecto de vivienda. Pero bueno, como que Cáritas se va llenando de jóvenes agustinos recoletos. Y bueno, yo, Nadia, sí quisiera decirte que eres coordinadora nacional de las JAR allá en Argentina, ¿no? ¿Qué visión nos das? ¿Qué compartes? ¿Cómo están las JAR ahora mismo en la República de Argentina? La verdad es que están haciendo un camino bastante largo ya, porque hace un montón de años que vienen. Hoy, ¿cómo están? Hoy se encuentran transitando un momento de perseverancia, de volver a contagiar el carisma, pero también de interioridad. Están volviendo al corazón, están formándose a través de los ejercicios espirituales agustinianos que se llevaron a cabo para las comunidades. Están volviendo a su corazón a buscar realmente a Dios, a ese San Agustín que nos hace seguir en este camino con un corazón inquieto, ¿no? Están transitando por este momento. Nadia, no quisiera despedir este programa sin que te dirigieras a jóvenes agustinos recoletos que nos están viendo y a otros jóvenes que, aunque no son agustinos recoletos, tienen esa trascendencia de fe y saben de lo que estamos hablando. ¿Qué les dirías? Que ser JAR en realidad no es una etapa de su vida, que ser JAR es un estilo de vida agustino recoleto, donde tiene interioridad, donde tiene a su vez encuentros con el hermano, compartiendo la fe en esta comunidad, ¿no? Es hermoso y la verdad es que no puedo pensar otra idea de seguir mi fe sin es a través de
mis hermanos de comunidad, de la vida, ¿no?, que ofrece el movimiento. Nadia, muchas gracias por dedicar estos minutos aquí a este programa. Gracias a ustedes por seguirnos a través de Visión 10 y a través de Televisión CEAR, Television Network en YouTube. Y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Bienvenidos a una edición más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes, hoy en Educación y Conciencia hablaremos del tema de la evaluación. Vamos a continuar con este tema tan importante porque pues hay mucha tela de donde cortar y para ello hemos invitado nuevamente al licenciado Francisco Javier Castillo Basurto, que él ha trabajado en la UNAM, en la SEP, en la Normal Superior de México y en varias universidades, pues desempeñando varios roles. Como comentábamos en el programa pasado, bueno, pues de la importancia que tiene en el sistema educativo, incluso decía que la evaluación es más importante todavía y nos tenemos que fijar más que lo que es el aprendizaje, ¿no? Que muchas veces los maestros nos vamos más hacia el aprendizaje que hacia lo que es la evaluación, ¿no? En este sentido, ¿qué papel juega el maestro de la evaluación en este sentido? El papel del maestro es determinante. De él depende el diseño, la aplicación y la evaluación, en su caso, del proceso evaluativo. Más en nuestro medio, que de hecho esta tarea el maestro la desarrolla, yo diría que solo. El apoyo que tiene en general de las escuelas es muy limitado. Yo he conocido escuelas en las que incluso los maestros tienen que fotocopiar sus exámenes y este tipo de cosas que revelan la falta de interés en este proceso, ¿no? Ahora, él es el protagonista de este proceso. Los usuarios, los beneficiarios van a ser los alumnos, pero de cómo concibe el proceso, cómo lo desarrolla, qué técnicas va a utilizar, qué procedimientos, qué instrumentos va a aplicar. Esto depende directamente del maestro. Nada más que aquí es muy preocupante porque hablamos mucho en educación del trabajo en equipo, del trabajo colegiado, y si en algo debe haber este tipo de trabajo es en evaluación. Sin embargo, no se hace. No se hace por diversas razones. Yo diría que la razón principal es la resistencia al cambio que se tiene de las instituciones y del propio profesor, ¿no? Muchos maestros piensan que si han funcionado sus exámenes durante mucho tiempo, pues ¿por qué tendrían que cambiarlos, ¿no? Cayendo en una especie de parálisis paradigmática, ¿no? Si las cosas han funcionado así, ¿por qué habría que modificarlas, ¿no? Sin embargo, urge un cambio muy importante, debe hacerse un cambio muy importante, muy significativo en todo lo que es la tarea evaluativa. No implica esto que hablando del profesor, cargarle la mano de que ahora evalúe más cosas, que desarrolle más instrumentos, sino más bien que reflexione profundamente y haga un cambio respecto de a qué intereses va a servir la evaluación. Y el interés es único nada más, el interés al que debe obedecer la evaluación es estar al servicio del aprendizaje y de la enseñanza en ese orden, porque finalmente el aprendizaje
va a ser resultado de la intervención significativa o no de la enseñanza. Cuando estamos pensando en que la evaluación está al servicio de las calificaciones, el proceso está distorsionado desde de origen, ¿no? Yo creo que también ahí, con los que usted comenta, tendríamos que comentarles a los padres de familia también cómo van a ser evaluados sus hijos, ¿no? Porque a lo mejor en una sección de preparatoria donde el muchacho ya cuestiona y pregunta y dice, pero en una sección primaria, por ejemplo, pues tendríamos que comunicar a los papás, porque muchas veces cuando en un periodo o cuando en un bimestre se va a evaluar todo un proceso con diferentes productos y se va a desarrollar un proyecto que los alumnos proponen, desarrollan, investigan, llegan a su presentación y con eso se va a evaluar una serie de habilidades. Y a veces si al papá se le dice, pues no hay examen ahora, porque la evaluación va a ser el proyecto que está desarrollando tu hijo, los papás se asustan y piensan que estamos haciendo las cosas mal. Piensan que ¿cómo que no va a haber examen? Entonces, ¿qué calificación le van a poner, ¿no? Cuando un proyecto se desarrollan muchísimas habilidades, claro, y puede ser el instrumento de evaluación para el alumno, ¿no? Entonces, yo creo que también aquí a los papás también tenemos que pues hacerlos reflexionar en ese sentido, ¿no? Y estar también abiertos al cambio, porque también los papás se resisten a estas nuevas metodologías de la enseñanza, y si vamos a tener un cambio en la evaluación, pues también luego se resisten ellos y piensan, claro, que el colegio está haciendo las cosas mal o las escuelas los están haciendo mal, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido sí se tendría que hacer la participación de los padres de familia también en ese aspecto, ¿no? Que conozcan cómo van a ser evaluados sus hijos, ¿no? Pero esto es para que lo apliquen los maestros, no es nada más para documentar el aspecto psicométrico, pedagógico, discursivo de lo que es la evaluación. Y después de esto está la praxeología. Pero en la praxeología entran los profesores, entran los padres de familia y entran los alumnos. Porque evidentemente tienen que compartir todos, esto que haya desarrollado la escuela lo tienen que compartir a efecto de que estén perfectamente enterados, de que estén convencidos de lo que pretende hacer la escuela a la luz de estos nuevos, entrecomillado, porque de esto estamos hablando, de esta idea de la evaluación formativa, estamos hablando de un conocimiento de hace 30 años. O sea, otra vez cuando el destino nos alcance, ¿no? Y nos vuelve a alcanzar y no nos damos cuenta y no reaccionamos, ¿sí? Es impresionante, escuelas por prestigiosas o modestas que sean, cómo siguen operando, conceptualizando, operando todo el aspecto evaluativo, pero en función de un esquema de hace 50, 60 años, que se limita a 2 o 3 cosas. 1, estar al servicio de las calificaciones. 2, estar en el paradigma de que la evaluación es de una sola vez, lo caído, caído, dijera el refrán, ¿no? Entonces, palo dado ni Dios lo quita, y no hay posibilidad de que el alumno se dé cuenta por qué falló, en qué estuvo mal, y que no tenga la oportunidad de corregir. El tener la oportunidad de corregir con o sin el costo de respuesta es algo que deben prever las escuelas. Pero esto se vuelve muy complicado si la escuela no hace sus cambios en el plano normativo. Si no aclara toda esta idea, todo este concepto, todo este aspecto, toda esta narrativa, todo este aspecto discursivo de la evaluación, y si esto no lo lleva a cabo con los maestros, con los alumnos y con los padres de familia. Hablando de los alumnos en esta idea atinadamente propuesta por las autoridades educativas de nuestro país, en el sentido de que se autoevalúen, de que se coevalúen y de que el maestro también evalúe desde el proceso. Pero los alumnos también deben estar sensibilizados, deben estar formados en este sentido. Un alumno de prepa ya trae 12 años de estar siendo educado en este sentido unilateral, autoritario, lineal de la evaluación, ¿no? Y por eso causa tanto miedo, ¿no? Creo que, ahorita estamos viendo cómo se han opuesto muchísimos, ¿no? Maestros a la evaluación que se va a hacer ahora, ¿no? Nosotros evaluamos como profesores, sin embargo, a la hora que nos tienen que evaluar como maestros, pues ya no queremos, ¿no? No queremos esa evaluación. Sin embargo, la evaluación forma parte de nuestra vida.
En todo momento Claro, estamos siendo evaluados, claro, ¿no? por supuesto. Nos evalúan en el colegio, nos evalúan después cuando vamos a entrar a una universidad, para terminar nuestra universidad, en una maestría y en nuestra labor que hacemos, ¿no? Ya en el plano laboral nos están también evaluando. Y siempre hay esa sensación de miedo, de angustia, a cualquier nivel, ¿no? Nosotros hemos visto cómo hay niños que cuando van a tener sus exámenes, bueno, se enferman del estómago, les da colitis, se estresan demasiado, ¿no? Claro. Y también los profesores, cuando van a ser evaluados, les pasa lo mismo, y también el personal administrativo o de cualquier función, ¿no? ¿Por qué esta aversión tanta a la evaluación? ¿Por lo mal que lo hemos hecho? Más que eso, que sí lo es porque el proceso de evaluación está adocenado, está fuertemente influenciado por el aspecto emocional negativamente hablando. Es decir, hablar de evaluación es hablar de sanción, es hablar de coacción, es hablar de coerción, es hablar de castigo. No es hablar de obtener información acerca de qué tan bien lo he hecho o en qué he fallado y tener la posibilidad de mejorar. Entonces ese es uno de los primeros grandes retos que habría que enfrentar decididamente en este cambio de la evaluación, que es estar hablando de un cambio realmente en educación, es quitarle todo este aspecto negativo emocionalmente hablando que ha tenido la escuela. Y esto se puede, yo lo he visto desde los alumnos, ahora sí, desde su más tierna infancia, en preescolar, están siendo evaluados, pero con este sentido negativo, ¿no? De que en qué te equivocaste. Más bien, yo te evalúo para ver en qué te equivocaste, no tanto para ver en qué estás bien, ¿no? Entonces, yo creo que no es tan difícil hacer este cambio, pero no se puede hacer un cambio, insisto, sin el convencimiento, sin la participación de los padres de familia y, por supuesto, de los alumnos. Yo de los alumnos tendría el menor recelo, el menor resquemor, porque los alumnos son muy dúctiles, son muy fácilmente adaptables, claro. Porque además ellos obviamente reciben el beneficio de cambiar la dirección de un proceso tan importante como es la evaluación en su beneficio, no en beneficio de algo tan discutible como son las calificaciones, la acreditación y la certificación, ¿no? Pues vamos a un corte y regresamos con este tema tan interesante de la evaluación del aprendizaje escolar. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos. En esta ocasión quisiera hablarles del arrianismo. San Agustín a lo largo de su vida se irá enfrentando con diferentes herejías y diferentes pensamientos erróneos dentro de la iglesia y fuera de ella. Los arrianos son los seguidores de Arrio, un sacerdote de Alejandría, cuya principal idea era negar la divinidad de Jesucristo. Ciertamente el arrianismo tiene muchas versiones y tendrá diferentes matices, pero el arrianismo que encuentra San Agustín fundamentalmente tiene este matiz cristológico, negar la divinidad de Jesucristo. San Agustín ya había conocido a los arrianos en la época en la cual está él pensando en su propia conversión, el año 385, porque formaban un grupo de poder dentro de la corte de Milán. Esos arrianos que rodeaban la corte del emperador Valentiniano II, la misma emperatriz Justina era arriana, y San Agustín fue testigo a principios del año 386 de un acontecimiento que involucró a los arrianos en contraposición a los católicos, a los cristianos y especialmente en contraposición al obispo de Milán, que es San Ambrosio. San Agustín fue testigo de cómo la emperatriz Justina quiso dar una basílica llamada Basílica Porciana a los arrianos y cómo el obispo Ambrosio de Milán tuvo el valor de contraponerse a la emperatriz
y de decirle a la emperatriz que si ella quería esa basílica, que tendría que ir a tomarla, pero que él estaría encerrado dentro de la basílica juntamente con sus fieles. San Agustín, dentro de las Confesiones, nos narra estos acontecimientos en el libro 9, porque ciertamente o seguramente dentro de esa basílica se encontraba Santa Mónica, madre de San Agustín y fiel devota de San Ambrosio y fiel católica. Sabemos que el desenlace de estos acontecimientos no son, como en muchas ocasiones los ha presentado la cinematografía. No es un desenlace dramático, no es un desenlace sanguinario, sino es sobre todo un desenlace que pone de manifiesto el triunfo de San Ambrosio. San Ambrosio, estando encerrado en esta basílica y rodeado por el mismo ejército romano que quería expulsar a San Ambrosio de la basílica porciana, tiene un sueño. Y en ese sueño se le revela a San Ambrosio el lugar en el cual están escondidos los cuerpos de dos santos, San Protasio y Gervasio. Y al descubrir los cuerpos de estos dos mártires, los cuerpos son sacados en una procesión triunfante desde la Basílica Porciana hasta la Basílica Antigua de Milán. El ejército tendrá que retirarse sin ejecutar ninguna orden violenta. Se retirará en paz, mientras que San Ambrosio saldrá triunfante de esta basílica, que continuará siendo católica pues hasta el final de los tiempos. Los arrianos, por lo tanto, con esta negación de la divinidad de Cristo, ocuparán particularmente Italia, pero al final de la vida de San Agustín, cuando las tropas godas del conde de Sigisbulto lleguen al norte de África, llegarán también acompañadas por sacerdotes y obispos arrianos. San Agustín, al final de su vida, prácticamente un par de años antes de morir San Agustín, hacia el año 428-429, se enfrentará con un obispo arriano llamado Maximino. Maximino, que negará no solamente la divinidad de Jesucristo, sino que hará alarde de haber vencido a San Agustín, porque en la controversia que tuvieron, una controversia que duró prácticamente un día, lo que hizo Maximino fue hablar durante toda la jornada y no permitir que San Agustín respondiera a todas las herejías y todas las ideas que había presentado Maximino. Por lo tanto, al final del día, ya que San Agustín no había tenido oportunidad de responder y de entrar dentro de la polémica, Maximino proclamó que había derrotado a San Agustín. San Agustín escribirá 2 obras para presentar aquellas ideas que él no pudo manifestar porque el mismo Maximino no le dio oportunidad a San Agustín de hacerlo. San Agustín, por lo tanto, al final de su vida, es cuando llega a entrar en contacto con los arrianos y subrayará contra ellos particularmente la divinidad de Jesucristo. Cristo en el cual habita plenamente la divinidad, Cristo que es plenamente hombre, que es plenamente Dios, señalando a San Agustín, junto con todos los padres de la Iglesia, que si Cristo no ha asumido la naturaleza humana y si Él no es Dios, el ser humano no está redimido. San Agustín, por lo tanto, que se opondrá a estas ideas arrianas y en sus obras antiarrianas presentará particularmente sus ideas cristológicas. Dentro de su obra contra las herejías hará también un pequeño resumen muy acertado de lo que fue el arrianismo que él conoció. Ciertamente el arrianismo con el que se enfrenta San Agustín es un arrianismo más de corte latino y está alejado de todas estas polémicas orientales en torno al arrianismo y las diferentes ramas y diversificaciones que tiene también el arrianismo. San Agustín nos invita a que reconozcamos en Jesucristo a un Dios verdadero que se encarna por amor a los hombres, que desciende a los hombres para liberar al ser humano de la carga del pecado. Soy Enrique Díaz de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Regresamos aquí al programa de Educación y Conciencia con este tema tan importante que es la evaluación del aprendizaje escolar. Y bueno, aquí aprovechando la visita del licenciado Castillo, que nos comentaba pues la importancia, ¿no?, que le debemos de dar las instituciones, los maestros, los padres de familia y bueno, los alumnos, ¿no? Y hablábamos de esta parte negativa que ha tenido, ¿no?, la evaluación. Yo creo que, no sé, funcionaría empezar a hablar de la evaluación como una oportunidad, ¿no?, como una oportunidad de mejorar, como algo que puedo corregir o que me puedo dar cuenta en dónde estoy bien y en dónde me está fallando, ¿no? Yo creo que desde ahí tendríamos que empezar y en todos los sentidos, porque se etiqueta, ¿no? Es como una etiquetita que nos ponemos y al que es el buen maestro porque sale pues en las evaluaciones muy bien y al que no sale tan bien, ¿no? Esto es muy subjetivo,
¿no? Muchas veces no representa. Yo tengo un maestro que salía muy mal evaluado a la hora de hacerle la evaluación, sin embargo, en el salón de clase era otra cosa, ¿no? Los alumnos aprendían mucho. Entonces, ¿cómo reducir al mínimo esta subjetividad? O sea, ¿cómo lograr que no intervengan tantos factores como los institucionales, incluso los personales, ¿no? A veces es cuestión de identificarme con un alumno o con un alumno que lo traigo aquí atravesado, ¿no? ¿Cómo reducir al mínimo esa subjetividad? La solución también es muy sencilla, aunque parezca muy petulante esta expresión, ¿no? Y es muy sencilla por lo siguiente. En esta idea de hacer de la evaluación realmente parte, como fue concebida en su origen, en el campo pedagógico, de hacer de la evaluación parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando se comparten los criterios, las técnicas, el procedimiento, los procedimientos y los instrumentos que se van a aplicar para evaluar, entonces la subjetividad mágicamente se reduce. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. A ver, a diferencia de que yo sé, lo único que yo sé de que me van a hacer un examen al término del bimestre, nada más, a diferencia de esto, ahora yo voy a saber cuántos reactivos va a tener, qué aprendizajes va a evaluar, modelos de reactivos. Entonces, yo alumno estoy compartiendo con el profesor está compartiendo conmigo lo inherente al proceso de evaluación de mi aprendizaje. Entonces, la subjetividad, entendiéndose por esto, la interpretación disímbola, equívoca que se pueda tener respecto de un proceso, se reduce no a nivel de cero, porque esto es imposible, difícil, claro, por el propio objeto de evaluación, ¿sí? Es imposible porque yo maestro por ejemplo, de tercer grado, lo que yo pueda compartir con mis alumnos no va a ser igual que el maestro de tercer grado del otro grupo de tercer grado, ¿sí? Pero al compartir los criterios, los procedimientos, las técnicas, los instrumentos con los alumnos, en automático se reduce la subjetividad. Y sobre todo, y más se va a ver reforzado esto cuando los resultados de la evaluación se van a utilizar para mejorar el aprendizaje, no para calificar. Claro. Las calificaciones van a venir por añadidura, como consecuencia natural, ¿sí? Pero no es el primer objetivo, y no solo el primero, sino de hecho el único, como sucede en nuestro sistema. Se va a reducir la subjetividad. Esto yo me cansé de hacerlo cuando trabajé con muchos directores de un gran número de instituciones. Si yo le pregunto a un director qué es lo que está evaluando un maestro de determinado grado, no sabe. Aunque me saque la planeación didáctica, ahí está enunciado, pero no sabe el detalle, no sabe la sustancia, no sabe el contenido de la evaluación de un trabajo de investigación documental, de un trabajo experimental, de un examen, oral que tendrían que hacerse también, ¿no? En toda esta idea de utilizar el mayor número de instrumentos que nos puedan proporcionar la mayor cantidad de información que sea útil para el alumno respecto de su aprendizaje y, por supuesto, del maestro. Esta información la desconoce, y esto es muy preocupante, la desconocen la gente que coordina o la gente que dirige. Porque los que dirigen y los que coordinan deben estar al tanto, claro, de qué es lo que están haciendo, de cuáles son los productos en este lenguaje nuevo de la educación basada en competencias, cuáles van a ser los productos, las evidencias del aprendizaje de los alumnos, ¿no? Está enunciado nada más. Entonces, aquí sería importante, vamos a recalcar y a retomar y a recapitular todo lo que hemos hablado en estos dos programas de evaluación. La importancia que tiene el profesor en tomar conciencia de la evaluación, en empezar a romper paradigmas, ¿no? en ver la necesidad de este cambio que necesitamos en nuestro sistema educativo, que es la evaluación, ¿no? Que muchas veces es subjetivo, que impacta muchísimo al alumno, porque puede determinar el que estudie una carrera o no, el que pueda ser exitoso o no, porque pega en la autoestima. Un alumno que tal vez no se le da la memoria y en los exámenes no sale bien, pero tiene otras habilidades desarrolladas. Entonces yo creo que aquí tendríamos que hacer un trabajo
en equipo, porque creo que así es la educación. No nos toca solo a la escuela, aunque sean cuestiones académicas, porque también es formativo, también estamos desarrollando las habilidades de convivir, de ser, ¿no? Todo lo que es la actitudinal. Entonces aquí tendríamos que las instituciones revisar esa parte con nuestros maestros, con nuestros padres de familia, con nuestros alumnos y darle un giro a lo que es la evaluación, ¿no? Algo que sea positivo y no negativo, algo que cuando pensemos en evaluación pensemos en una oportunidad de mejorar y de crecer y no en algo que me va a etiquetar, en algo que si salgo mal, pues a lo mejor puedo hasta perder mi trabajo, ¿no? Que eso es lo que los maestros ahora temen, ¿no? Están temerosos ahorita los maestros por esta evaluación que viene en junio y que no saben si les va a quitar el trabajo o no, ¿no? Entonces, al contrario, que pudiéramos cambiar ese paradigma de decir, bueno, la evaluación es una oportunidad para aprender, una oportunidad para saber dónde estoy y qué es lo que tengo, qué fortalezas y qué debilidades, ¿no? Y yo creo que nos quedaríamos con esto. Yo le agradezco mucho la visita que ha tenido aquí al Colegio Fray Luis de León para platicar de ese tema, que bueno, pues nos puede dar para muchos programas, claro, pero que yo espero que el auditorio, ya sea maestros que están pues implicados en esto de la evaluación, directivos, incluso las autoridades que nos norman, pudieran tomar cartas en el asunto en cuanto a la evaluación, porque estamos haciendo cambios, pero la evaluación sigue igual que hace más de 50 años, ¿no? Entonces, pues agradezco su presencia, agradezco al auditorio y bueno, pues nos vemos en otra emisión más de Educación y Conciencia. Gracias.